Hola lectores, hoy os traigo el resumen de lecturas del primer trimestre del año, que viene bastante rellenito. En total he hecho 22 lecturas, no os asustéis, porque de estas 22 solo 12 son novelas. Luego también hay un libro de relatos entero, bastante largo. Hay bastantes novelas cortas, hay bastantes cuentos, hay un ensayo, hay 2 libros de divulgación juveniles, hay una novela infantil. No me paso el día leyendo todavía. No sé si esa época llegará algún día, pero desde luego no es ahora. Aparte de todo esto, también hay un casi abandono, porque aún estoy decidiendo si lo abandono o no. De él hablaré al final. Y vamos a empezar porque si no esto se va a hacer larguísimo. Mi primera lectura del año, como ya anuncié, fue Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Es relectura. Yo la había leído antiguamente 2 veces en esta edición de cátedra. La leí cuando tenía unos 19 años e inmediatamente después la volví a leer. Y hace poco me compré esta edición de Valdemar de la colección gótica que yo quería tener. Es que le tenía echado el ojo y he disfrutado muchísimo de ella. La de cátedra la conservo porque tiene una introducción muy buena y muy larga. Esta tiene una introducción un poquito más breve, pero que también está muy bien. Estoy preparando la reseña. No sé cuándo la voy a tener porque me estoy leyendo un montón de bibliografía. Pero bueno, un día caerá. ¿Y qué puedo decir de esta novela que no haya dicho ya? Es una novela extraordinaria. Cuando la empecé esta tercera vez es que casi no podía ni disfrutarla de lo tensa que estaba. De verdad, no os dejéis llevar por los prejuicios ni por la sinopsis. Sé que mucha gente lee la sinopsis y cree que esto es una novela pues romántica, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Pasa un poquito como con Frankenstein, que hay gente que no la lee porque cree que es una novela puramente de terror. Y si no te gusta el género de terror, pues igual no te sientes atraído por esa historia, pero de verdad Frankenstein para mí es una novela sentimental, mucho más que de terror. Pues en este caso pasa como al revés, parece una novela romántica y es una novela mucho más oscura. Y lo extraordinario que tiene es el cómo está contada. Emily Brontë no respeta nada de la moral de su época, no respeta las convenciones sociales. Hay incluso un momento en el que se habla de vivisección, o sea, es muy fuerte para la época. Todo el mundo cuando la lee te dice aquello de esto no me lo esperaba, creía que sería una novela completamente diferente. En el momento de su publicación no fue comprendida por la mayoría de la crítica, causó desconcierto, tanto por cómo está narrada, por el tipo de historia, como por la forma narrativa que tiene. Tiene una estructura muy innovadora para su época. También existen aquellos lectores que la leen creyendo que esto es Orgullo y Prejuicio 2 y no les gusta porque los personajes y la historia no son bonitos, no son tiernos, no son agradables. Es una novela incluso violenta, las cosas que suceden, los personajes son depravados, pero es una historia absolutamente arrebatadora, magnífica, que no os podéis perder. Ni siquiera es difícil de leer, ni es especialmente larga. Es brutal. De verdad, yo la estaba leyendo este enero sentada al lado del fuego y es que tiene momentos, tiene diálogos que es que me echaba la cabeza para atrás y decía, madre mía, pero qué bueno, qué extraordinario. Como ya sabréis si me seguís por Instagram, mi maratón Brontë de este año se ha quedado en Cumbres borrascosas. Yo iba a releer todo lo de las Brontë y a leer también Shirley, que es el único que no he leído, y me he quedado en Cumbres borrascosas. Yo prometo seguir leyéndolos este año y espero poder hacer el vídeo de iniciación a las Brontë, pero se me han amontonado otras lecturas y ahí me he quedado. Por cierto, si no me seguís en Instagram, que sepáis que ahora, que antes no lo hacía, cada vez que acabo un libro, subo la reseña en un post, porque he descubierto que es muy fácil, es muy breve de hacer, me cuesta mucho menos que un vídeo. O sea que si queréis ir siguiendo mis lecturas en tiempo real, ahí estoy. Después terminé Esplendores y miserias de las cortesanas de Balzac, que está en este 9º volumen de la Comedia Humana de Hermida Editores, que está editando toda la Comedia Humana, y que es la continuación de Las ilusiones perdidas, que se considera la obra magna de Balzac. La leí en diciembre pasado con Jan y este diciembre nos pusimos a leer la segunda parte y ha sido alucinante, maravilloso, increíble el talento de este hombre. No haré reseña específica, pese a lo que me ha gustado, porque ya hice la de Las ilusiones perdidas
y de alguna manera diría lo mismo, al fin y al cabo al ser la continuación son bastante parecidas en nivel y en todo. No os quiero hacer spoiler porque al ser la continuación os explicaría cómo termina Las ilusiones perdidas. Solo deciros que en esta novela tiene muchísima importancia el personaje de Carlos Herrera, también conocido como Botren, que es un personaje que ya salía en Papá Goriot y que es un expresidiario muy inteligente y muy maligno. Y aquí tiene muchísimo protagonismo y es fantástico, fantástico. Con Balzac me pasa una cosa muy curiosa con estas novelas largas, y es que son las que más me gustan, las dos novelas largas son las que más me han gustado de Balzac, pero Balzac tiene una cosa que es que cuando empiezas a leerlo te agobia la cantidad de nombres, te agobia la cantidad de cosas que pasan. No sé cómo decir, te cuesta sumergirte en la novela al principio. Es como si estuvieras delante de una atracción de feria y va muy rápido y tú es como que quieres subir, tú intuyes que ahí hay mucho, tú intuyes que ahí te lo vas a pasar muy bien, pero no ves el momento de subir. Pero cuando subes, bueno, es un no parar ya, un no parar, leer como una locura hasta el final. Y sales mareadísimo y hecho polvo, pero tan contento. De verdad, un huracán. No os perdáis las novelas largas de Balzac. Cuestan un poco al principio, pero luego es una experiencia extraordinaria. No me decido todavía en si me gustan más Las ilusiones perdidas o Esplendores y miserias de las cortesanas. No lo sé. Claro, como tengo reciente Esplendores y miserias, me inclinaría más por esta, pero de verdad son buenísimas, monstruosas, fantásticas. Después leí un cuento de Dostoyevsky, Una historia desagradable. Tiene apenas 100 páginas y es de 1862. Ya sabéis que tengo el objetivo de empezar con Dostoyevsky como es debido, no por el tejado, como lo hice la otra vez. Yo leí Crimen y Castigo hace muchos, muchos años y me gustó más la primera mitad que la segunda, pero se me acabó haciendo un poco pesado. Creo realmente que no era el momento y he decidido empezar por sus obras pequeñas, siguiendo vuestras recomendaciones y luego ir subiendo poco a poco y releer Crimen y Castigo y por supuesto llegar a Los hermanos Karamazov, que parece que es la más densa. Bueno, me ha encantado. Esta es una de esas pequeñas obras que demuestran que los autores que tienen verdaderamente talento no necesitan escribir mucho para demostrar muchísimo. Es una obra ligera, amena, pero que profundiza mucho en lo que está contando. Trata de un general Iván Ilich Pralinsky, que durante una fría noche de invierno, después de unas copas, tiene una conversación con unos amigos en los que él quiere demostrar, quiere convencerles que existe el humanitarismo, que se puede ser bueno, se puede favorecer a los inferiores y que eso salga bien. Les expone su filosofía de vida y nadie le cree. Y al volver a casa andando, casualmente pasará por delante de la casa de uno de sus subordinados que se está casando y él verá su oportunidad de demostrar su teoría. Y a través de esta historia, Dostoyevsky, con mucha ironía y mucho humor y de una forma muy desconcertante, te va enseñando lo que es la miseria humana, concretamente la miseria moral, la presunción, los aires de grandeza. Tiene un final muy redondo, con una moraleja muy convincente y creo que es una buena lectura tanto para empezar con Dostoyevsky como para disfrutar más de él si ya has leído sus grandes obras. Creo que aunque es una obra menor, es muy, muy recomendable. Os enseño algunas de las ilustraciones, son muy chulas. Después leí Los chicos, que es una novela de 2014 del escritor catalán Toni Sala, que también me ha gustado mucho. He tenido un trimestre bastante exitoso. Es una novela bastante dura, que sobre todo es una especie de ejercicio de reflexión interior sobre cuestiones tan trascendentes como la muerte o el sentido de la vida. La novela arranca una mañana en la que el pequeño pueblo catalán de Vidreres amanece absolutamente compungido y silencioso porque dos jóvenes del pueblo, dos hermanos, se han matado en un accidente de tráfico. Y entonces el pueblo queda desierto porque todo el mundo va a la iglesia, al entierro, y asistimos a los monólogos interiores de los asistentes a la misa, que son geniales. Es una reflexión sobre la muerte y sobre el miedo a la muerte absolutamente bestial, es lo que más me ha gustado del libro.
Y luego, a lo largo de la novela, asistimos a las vidas y a las reflexiones interiores sobre esos temas de otros personajes que muchos de ellos no tienen nada que ver, sino que se van cruzando a lo largo de la novela. Por un lado tenemos a la novia de uno de los muertos, también tenemos a un camionero que pasaba por allí y se encuentra el pueblo desierto, y otros personajes de los que conoceremos pues todas sus miserias. Narrativamente no es una lectura al uso, aunque el estilo es sencillo, la estructura es fragmentaria, es decir, no hay un hilo argumental claro, más allá de la muerte de estos chicos, que sería el eje de alguna manera. Lo que tenemos son varias historias sueltas. Es como si el mundo se hubiera detenido en ese momento concreto y viéramos pues las vidas de esos personajes que se cruzan en ese pueblo. En ese sentido me recuerda bastante a La Guardia de Nikos Kavadías, que también tenía una estructura fragmentaria. Cada vez que saco este libro de las estanterías, me digo a mí misma que es el más bonito que ha sacado la editorial Trotalibros. De verdad, el color es súper intenso. Si os interesan este tipo de estilos poco convencionales, este es vuestro libro, y este también, sobre todo este, me encantó. Después leí un cuento de Gustave Flaubert que es Un cor senzill, un corazón sencillo, que me ha reconciliado con Flaubert. Ya sabéis de mis problemas con Flaubert. Madame Bovary no me gusta, creo que está muy bien escrito, que es un libro perfecto, pero no soporto a Emma Bovary. Y La educación sentimental ya, bueno, horrible, es así que me aburrió mortalmente, pero mortalmente, no sé yo si ese lo volveré a leer. Bueno, pues me he reconciliado con Flaubert gracias a este pequeño cuento maravilloso, con una edición preciosa que ahora os enseñaré, que me regaló mi amiga Ana. No me digáis, es súper, súper bonito. Este cuento, Un corazón sencillo, forma parte de un conjunto de 3 cuentos que Flaubert escribió después de haber escrito sus grandes obras y que no fueron una forma de experimentar, como suele ocurrir con otros autores, sino que respondieron a una problemática de Flaubert. Él venía de una fuerte crisis, tanto económica como personal, y decidió emprender este proyecto para poder seguir escribiendo sin perder su talento, sin perder su dignidad como escritor, pero trabajando menos, al menos durante una temporada. Este cuento nos narra la vida de Félicité, que es una chica joven y pobre que pasa su vida sirviendo en una casa rural burguesa en Francia en el siglo XIX. Es una persona muy sencilla en todos los aspectos, que no tiene nada, que nunca tiene suerte y que solo vive para los demás, para servir a los demás, en este caso a la familia burguesa de esta casa en Francia. Su trayectoria vital es totalmente anónima, nadie le presta la menor atención. Entonces, lo prodigioso e innovador para la literatura de este cuento es que con él Flaubert demuestra que cualquier vida humana, incluso la más insignificante, merece la atención del público y por lo tanto merece ser plasmada con la misma seriedad y dignidad que cualquier otra. La protagonista ya no es ni un aristócrata, ni un burgués, ni un profesional de tal oficio, es una simple criada que actúa, piensa y siente como tal. Y sin embargo, la narración del cuento es tan sencilla y tranquila, es tan rápida y tan superficial que no parece que pretenda provocar nada dentro de la literatura. La vida de Félicité es monótona y aburrida, con poquísimos hechos significativos, y de hecho ella vive para los demás. Ella siente un intenso cariño, un cariño incondicional por esas personas a las que cuida, a las que sirve, y vive de algún modo a través de ellas. La narración es absolutamente sencilla, clara, precisa, transparente y muy económica. Flaubert no gasta ni una palabra de más porque pretende conseguir lo máximo con lo mínimo. Y eso es lo realmente difícil en la literatura. Por otro lado, también podríamos decir que el cuento es tan sencillo como la propia Félicité y como su vida. Y es una historia muy triste, me ha gustado mucho. Os dejaré abajo un vídeo donde el profesor Joan Courbet hace una explicación sobre lo que significa este cuento. Está en catalán. Son unos vídeos titulados El placer de los cuentos, pero está en catalán. Pero lo explica muy bien lo que significa este cuento, que yo leyéndolo solo, sin haber visto el vídeo, no me habría dado cuenta de su significación real. Después leí un ensayo divulgativo que es el famoso El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que me ha parecido un libro formidable, absolutamente magnífico.
Lo leí sobre todo a raíz de una serie de críticas que leí que me sorprendieron mucho. Sin haber leído el libro me sorprendieron y después de haber leído el libro ya, bueno, estoy absolutamente indignada. Indignada porque una cosa es que el libro te guste o no, por ciertos aspectos, y otra es que se digan barbaridades, porque se han dicho absolutas barbaridades que me hacen pensar, lo siento mucho, pero me hacen pensar que hay mucha envidia del éxito que ha tenido Vallejo con esta obra. Voy a hacer una reseña específica, probablemente será el próximo vídeo, porque creo que merecen explicarse todas estas cosas. Es un libro con el que Irene Vallejo, que es una especialista en el mundo clásico, baja de su nivel académico para cogerte la mano y llevarte en un viaje maravilloso a través de Grecia y Roma, sobre todo, también de Egipto, y en el que ella te cuenta con mucho cariño, con mucho amor, el origen de la escritura, el origen del alfabeto, el origen del libro y un millón de cosas más de una forma absolutamente fantástica. Es muy difícil escribir un libro de divulgación y no caer en un estilo demasiado sencillo, demasiado vulgar. Es un libro, bueno, yo creo que no se podría haber escrito mejor. Irene Vallejo escribe muy, muy bien y creo que la clave del éxito de este libro es exactamente esa. No se le puede pedir más a un ensayo de divulgación. Es extraordinario. Lo he disfrutado inmensamente, no solo como ensayo, sino que aparte a mí el tema me gusta muchísimo y ha sido una lectura inolvidable, se ha convertido en uno de mis libros de cabecera. Después leí El cerdito de Navidad de la Rowling con mis hijas. Cada noche un capítulo o dos. Ya sabéis que a mí ese ritmo de lectura me mata, pero es lo que hay. Y lo hemos pasado muy bien, les ha gustado mucho. No tiene nada de extraordinario. No sé si la historia es original de ella o si se basa en algún tipo de historia previa. La historia es muy original, me ha parecido muy chula. Tiene mucha imaginación, J.K. Rowling. Tiene momentos divertidos, tiene momentos emotivos. Quizá está demasiado alargada, quizá hay demasiados personajes, pero la hemos disfrutado mucho. Rowling tiene cierto gancho con algunas cosas. Yo me doy cuenta, cuando les leía el libro a mis hijas, me daba cuenta de que ciertos detalles, que para mí eran insignificantes, a ellas les llamaba mucho la atención. Rowling tiene la virtud de saber qué es lo que les gusta a los niños, qué es lo que capta su atención. Los valores que transmite también están muy bien, sobre todo el más importante, habla de la renuncia y creo que está muy bien plasmado. Mis hijas hacia el final del libro se dieron cuenta de una cosa, que yo me había dado cuenta a mitad del libro, que lloraron muchísimo con ello, pero creo que está muy bien. La novela trata de un niño, Jack, que el día de Nochebuena pierde a su cerdito, a su peluche favorito. Es muy bonito como te cuenta cómo es el peluche, por qué lo quiere tanto, le gusta que esté destrozado, sucio, no le gusta que sea nuevo. Y entonces vivirá una aventura para recuperar a su cerdito que ha ido a parar al mundo de las cosas perdidas. Y otro cerdito, esta vez nuevo y reluciente, que a él no le gusta, le ayudará en la búsqueda. Tiene algunas ilustraciones que están muy bien. Yo lo recomiendo, para los niños lo recomiendo mucho. Les va a gustar. Después leí otro Balzac, La duquesa de Langeais, que bueno, también me ha encantado. Bueno, no es nada extraordinario, a mí todos los Balzacs de momento me han gustado. Esta novela es bastante atípica dentro de lo que es la obra de Balzac. Forma parte de una trilogía que se titula Trilogía de los 13, es el segundo volumen, pero se pueden leer de forma independiente. Se sitúa en el marco de la Restauración borbónica y trata del juego de seducción entre la duquesa de Langeais y el marqués de Montriveau. Son personas muy diferentes. Ella pertenece a la nobleza de la Restauración, que está en decadencia, y él pertenece a esos hombres que lucharon junto a Napoleón y que ahora se sienten perdidos porque Napoleón ya no está, ha sido derrotado, y se avecina un mundo burgués en el que realmente no encaja ninguno de los dos. Digo que es una novela atípica porque es extrañamente romántica e incluso ingenua para ser de Balzac. Tiene una estructura también muy atípica porque empieza por el casi final y luego en un flashback volvemos al principio para conocer la historia de estos amantes. Me ha parecido apasionante, tenéis reseña en el canal específica. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Pues recomendar a Balzac siempre. Esta es una buena novela para empezar con él. En esta novela no llega a ser tan excesivo ni tan extenuante como en las obras grandes que os he enseñado antes.
Siguiendo con mi fase Balzac, luego leí La falsa amante, novela de 1843, que me ha gustado también mucho, el final me ha encantado, pero bueno, para soñar con él. También es una buena novela para empezar con Balzac, es muy cortita, es un pequeño placer de Ediciones Invisibles. Balzac escribió esta obra cuando estaba de algún modo en crisis con su amante, la condesa Hanska. Os recomiendo fervientemente que no leáis ninguna sinopsis antes de leer la novela, ni siquiera la que hay en esta misma edición, porque es que hace un resumen entero de la trama. Yo creo que es mejor que no sepáis el qué de la cuestión. Solo os diré que trata de un matrimonio joven entre un conde polaco, que sé que está exiliado en Francia, y que es buena persona, es un hombre decente, pero poco glamuroso y poco agraciado, lo cual era muy importante en la época, ya lo sabéis, que está casado con una mujer francesa mucho más bella, caprichosa, mucho más típica de la aristocracia de la época. Y dentro de ese matrimonio hay un misterio por allí flotando que no os voy a decir cuál es, que es mejor descubrirlo cuando lees la novela. Es una novela muy íntima, yo diría que es la más privada que he leído de Balzac, porque prácticamente no hay vida social, casi todo pasa dentro del matrimonio, dentro de sus habitaciones. Es una lectura sencilla, súper agradable y muy emotiva, sobre todo al final me gustó muchísimo. Muy buena para empezar con Balzac. De verdad, qué historia tan deliciosa y qué final tan inesperado. De verdad, me ha encantado. Después leí Noches Blancas, novela corta de 1848 de Dostoyevsky, que me ha gustado aún más que una historia desagradable. Es una historia bellísima, que comienza una noche estrellada en la que un joven tímido está paseando, es un hombre muy solitario, y se encuentra a una joven en un puente. Y entonces estas dos almas tristes se citarán durante 3 noches consecutivas en ese puente y se explicarán mutuamente sus vidas. Es una historia preciosa sobre el amor, sobre la esperanza, sobre la soledad, sobre el desengaño. Tiene un final perfecto, yo creo que es perfecto, y es increíble lo que llega a profundizar Dostoyevsky en la vida de estos dos personajes, en sus corazones, en nada, es que no tiene, es cortísimo. Os voy a enseñar esta edición de Nórdica porque es mi favorita de las que tengo, es que es maravillosa, tiene unas ilustraciones que son un sueño. Creo sinceramente que el estilo de las ilustraciones casa perfectamente con lo que se está narrando. Después leí un cuento de Lord Byron que es El entierro, también llamado El entierro, un fragmento o fragmento de una novela o simplemente un fragmento. La narración es en primera persona y está fechada el 17 de junio de 1816, es decir, la mítica noche en la que Lord Byron estaba en Villa Diodati con Mary Shelley y Percy Shelley y con Polidori, es decir, la noche en la que hicieron aquella apuesta sobre escribir un relato de terror y que ganó claramente Mary Shelley con Frankenstein. Ya sabéis que hace poco os dije en un par de vídeos que Polidori no escribió El vampiro a raíz de aquella noche. Luego puntualicé que parece que ni esa obra ni la otra, la del Edipo moderno, salieron de aquella noche. Bueno, hay todo un lío con todo esto, estoy investigando, quiero hacer un vídeo titulado algo así como La noche en la que nació Frankenstein y hablar de todo esto. Me he comprado el Edipo moderno de Polidori para leerlo. El caso es que busqué este cuento de Lord Byron, que está en internet, no está en ningún sitio más, solo tiene 4 páginas y está incompleto. Al parecer aquella noche el único que no escribió nada, y él mismo lo dice, fue Polidori. Los otros todos empezaron a escribir y creo que tanto Lord Byron como Percy Shelley dejaron sus escritos a medias. Pues este cuento de Lord Byron, El entierro, al parecer iba a ser una historia de vampiros. Y de hecho Polidori luego se inspiró en ella para escribir El vampiro, para que veáis la poca relación que tiene el vampiro con aquella noche. Es decir, parece que esa noche al final está muy mitificada porque nos gusta mucho el mito, pero realmente la que escribió algo fue Mary Shelley. El caso es que se considera que este cuento incompleto de Lord Byron, El entierro, es una de las primeras historias de vampiros escritas en inglés y se publicó en 1819 al final de una obra de Lord Byron titulada Mazepa, un poema, y se publicó sin su consentimiento además. El cuento, no la obra. ¿Y de qué trata este cuento de Lord Byron? La narración es en primera persona, nos habla un hombre del que no sabemos el nombre,
que nos habla de su gran amigo, un amigo misterioso y fascinante, que es August Darwell, que es un hombre de mundo mucho más culto, él lo admira profundamente, cree que es muy superior a él. El problema es que esta amistad está empañada por ese mismo amigo, porque tiene una actitud muy misteriosa, muy inquietante, está muy angustiado y él no sabe por qué. Entonces August es rico, con lo cual ya está presente la idea del vampiro aristocrático, que luego recogería Bram Stoker en Drácula. Me ha parecido un cuento con una gran belleza narrativa. Creo que si estuviera completo sería muy superior a El vampiro de Polidori, que ya os dije que no me impresionó mucho. Me gustó, pero no me pareció nada increíble. Tiene un tono muy romántico, se exageran muchísimo las sensaciones de los personajes, se le da mucha importancia a la angustia, a los sufrimientos personales y a su profundidad. Leí varias veces cada párrafo, son bastante breves, no tienen más de 10 líneas cada uno y son muy poéticos. Hay que releerlos para procesarlos y para captar su profundidad. Es una narración muy abstracta, no pasan muchas cosas. Es una pena que esté inconcluso, creo que prometía, que tenía muy buena atmósfera y muy buen planteamiento. No se mencionan los vampiros, el relato llega hasta donde llega, por lo tanto queda como algo simbólico. Hay quien le da a este cuento un sentido esotérico, porque hay lugares y objetos míticos, pero según la explicación que dio Polidori, la historia acababa dando como resultado un vampiro. De ahí que él aprovechara la historia. Después leí la que de momento es mi mejor lectura del año. Bueno, Cumbres Borrascosas no cuenta, digamos, la dejamos aparte porque si no nadie ganaría. Que es La muerte de Iván Ilich de Lev Tolstoy. Novela de 1886, novela de madurez que me ha dejado impactadísima. No me voy a alargar mucho, tenéis una reseña específica en el canal, pero a mí me ha dejado anonadada. Es una novela muy simple, aparentemente. Se nota que es una novela de madurez porque hay como mucho trabajo detrás de ese que parece que no se ve, pero no es una novela simple en absoluto. No os preocupéis por los spoilers porque ya está en el título. Trata de un hombre, Iván Ilich, que muere y vamos a conocer cuál fue su vida y cómo acabó muriendo. Es absolutamente extraordinario las emociones universales que hay en esta novela. Cómo Tolstoy conocía lo que puede llegar a pensar y sentir una persona que sabe que se está muriendo. O sea, no tengo palabras. Cuidado si estáis blanditos con leer este libro, porque a mí me trastornó, me dejó... Si habéis vivido una muerte lenta cercana de alguien querido, una muerte de esas, ya sabéis, no muerte súbita. Yo cada vez siento más envidia por las muertes súbitas. Yo ya casi que ya no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al sufrimiento previo a la muerte. Y cada vez que me dicen que alguien se ha muerto de golpe, me callo porque sé que está mal decirlo, pero en mi fuero interno pienso, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! No querráis tener una muerte como la de Iván Ilich. Yo, si ya lo tenía claro, este libro no ha hecho más que requete confirmar que, por favor, que eso no me pase. Es un libro ideal para empezar con Tolstoy. Sé que tiene muchas obras de este tipo pequeñitas que escribió más al final de su vida, después de la metamorfosis espiritual que sufrió, que eso os lo explico en la reseña. Yo ya he leído Guerra y Paz, ya he leído Ana Karenina y esta novela se ha convertido en mi favorita. No digo que sea la mejor, digo que es la más depurada y la más perfecta. Aquí no falta ni sobra nada. Dice mucho con muy poco. Tiene 150 páginas en esta edición de Nórdica Libros Ilustrada. Y vais a decir, madre mía. Después leí La dama desaparece, de la escritora galesa Ethel Lina White. Es una novela de 1936 que es de suspense. No es una lectura memorable e increíble, es una novela entretenida. Trata de una joven inglesa acomodada que coge un tren para regresar a casa después de unas vacaciones por Europa. No hay ningún inglés en su vagón, siente un ambiente muy hostil hacia ella y entonces entabla conversación con una institutriz muy despreocupada y muy feliz. Y de pronto esa joven desaparecerá del tren y nadie le creerá. Todo el mundo dirá que no han visto a esa joven, que no saben de quién habla y que lo ha soñado. Pero ella sabe que la ha visto y que ha hablado con ella. Las primeras 100 páginas se podrían resumir, creo que está demasiado alargada la explicación de quién es Iris y cómo se siente y a qué mundo pertenece y tal. Y luego las otras 200 son un no parar. La trama es interesante y es una novela muy adictiva, de esas que te lees muy rápido, lo pasas muy bien, pero no es una novela trascendental. El estilo es sencillo, claro, veloz. El final está bien, aunque es un poco apresurado. Yo supe enseguida dónde estaba la institutriz.
lo cual a lo mejor es grave porque yo nunca acierto estas cosas, no doy una. Si yo lo supe, a lo mejor es que era muy obvio. En conclusión, está bien, la recomiendo como novela de descanso entre Moby Dick y Ulises, ese tipo de novelas. Hay una adaptación al cine de Alfred Hitchcock de 1938 que se titula Alarma en el Expreso. No la he visto, creo que no es de las más famosas, es de su época inglesa. Ya me contaréis si la habéis visto. De esta autora también tengo La escalera de caracol, que yo creo que va a ser mejor que la otra. También tiene adaptación cinematográfica, de hecho es lo que a mí me sonaba la película, aunque no la he visto, no sé ni de qué va, prefiero no saber nada. Yo os contaré, yo creo que me va a gustar más. Después leí El carruaje fantasma y otros cuentos góticos de Amelia B. Edwards, que es una autora victoriana amiga de Charles Dickens, que escribía en su revista All the Year Round. Yo de ella solo había leído un pequeño cuento de este recopilatorio de cuentos que se titula La señora Lee Ripper, que son cuentos de varios autores, de Charles Dickens y también de otros autores, como Amelia, que están bien, lo recomiendo, es como muy entrañable, muy bonito, hablan de una posada, sobre todo donde está la señora Lee Ripper. Lo recuerdo vagamente, pero sé que eran muy bonitos. Y estos cuentos me han gustado, pero me han decepcionado un poco. Sobre todo los dos primeros me han parecido muy simplones y muy flojos. También es verdad que son los dos primeros que escribió, porque el índice está en el orden en el que se escribieron los cuentos, de 1860 a 1880 más o menos. Este volumen incluye todos los cuentos que escribió Amelia B. Edwards de fantasmas y de misterio. Ya no tienen el estilo gótico clásico, tipo El monje, sino que, aunque persisten esos elementos clásicos como cementerios, como iglesias, como bosques oscuros, eso también aparece, pero se introducen otros elementos típicos de la segunda mitad del siglo XIX de tipo industrial, ferrocarril, las fábricas, las minas. También son un tipo de relatos más escépticos, más científicos. Ya no es todo tan mágico, en todo caso se pone en duda. Las historias son más dramáticas que no macabras ni terroríficas. Las apariciones, los fantasmas, ya no son horripilantes, ya no son macabros, sino que son incluso benignos, son presencias buenas que vienen a hacer algo positivo. Y sobre todo se pierde el tono tragicómico, ese tono del monje, que están pasando cosas terribles y te estás riendo, eso se acaba, son relatos mucho más serios, mucho más sobrios. No hay todas esas exageraciones. Es una lectura amena, agradable, no demasiado terrorífica. Los que no os guste mucho el género de terror, pues es una buena opción. Son unas narraciones muy del gusto de la época, muy victorianas. Las tramas, eso sí, son muy previsibles. Y sobre todo, hay algunas que están muy bien, pero que acaban cuando acaban de empezar. La autora te expone un planteamiento estupendo y en vez de continuar, la historia se acaba ahí y quedas un poco desconcertado. La que más me ha gustado es una que se titula 11 de marzo, pero que acaba con el planteamiento y eso me dejó un poco desconcertada. Hay uno que se titula El descubrimiento de las Islas del Tesoro, que tiene un inicio y un final estupendos, pero una parte central para mí muy alargada. Hay otros que están bien, El carruaje fantasma, número 3, El expreso de las 4:15, pero a mí me han gustado más los más dramáticos, como La historia de Salomé, o En el confesionario, o La historia de la hermana Joana, o sobre todo Monsieur Maurice. Monsieur Maurice me ha gustado mucho, aunque no es muy impactante, pero me ha parecido una narración preciosa. En conclusión, están bien, son agradables de leer, pero no os esperéis nada extraordinario, ni nada demasiado oscuro, ni sorprendente, ni clave en la historia de la literatura como otros cuentos que ya os digo que son mejores, como los de Jacobs, como los de Hoffman. Solo he leído uno, pero es que ya está, es suficiente. Y eso sí, a mí me gustaron más los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell. Tienen un tono parecido, tienen una forma de escribir muy parecida, pero creo que estaban mejor resueltos y más explicados, sobre todo el de la bruja Lois y sobre todo el de la mujer gris, el último, es glorioso. Después leí El final de la Fer de Graham Greene, novela de 1951. Yo de este autor solo había leído esta edición que encontré en la biblioteca de El factor humano, del que no recuerdo nada, nada, vagamente el final. Creo que era de espionaje, por eso no me debió gustar mucho porque a mí el tema espionaje pues no me interesa, debería volverlo a leer. Y esta novela me ha parecido absolutamente extraordinaria, me ha encantado.
Ocurre en Londres inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad está muy triste y muy apática. Y hay un momento en el que un mediocre escritor, que es Maurice Bendrix, se encuentra casualmente con un amigo suyo, un conocido que hacía tiempo que no veía, que es Henry Miles, que es un reputado diplomático, y que es el marido de Sarah, que es una amante que tuvo unos años atrás. Entonces, a raíz de la confesión de Henry de que cree que Sarah tiene un amante, Maurice se verá embargado por los celos y querrá saber qué es lo que está pasando. Y de esa forma conoceremos el turbulento pasado de Sarah y de Maurice, cuando fueron amantes. Entonces, es una novela muy humana, muy psicológica, pasan pocas cosas. Si no sois de ese tipo de novelas, no la leáis. No es que no pase nada, pero es una novela esencialmente interna que está plagada de reflexiones muy profundas. Es asombrosa la profundidad a la que llega el autor. Es absolutamente apasionante el retrato que hace Graham Greene de la psicología de los tres protagonistas y especialmente de los dos amantes. La profundidad de la novela es tal que llega a ser incluso existencialista. La estructura de vaivén es todo un acierto. Vas descubriendo poco a poco qué es lo que pasó y qué es lo que sentían verdaderamente los personajes. Lo único que no me ha gustado de la novela y que me ha lastrado un poco la lectura ha sido el punto de inflexión, porque es religioso. Ya sabéis que yo no soy una persona religiosa y eso no tiene ninguna trascendencia. Yo cuando leo clásicos del siglo XIX para atrás, pues la mentalidad de los autores y de los personajes son completamente diferentes a la nuestra y por supuesto son muy religiosos por la época en la que vivieron y eso a mí no me molesta en absoluto, al contrario. Pero claro, es que esta novela es posterior a la Segunda Guerra Mundial, es de la segunda mitad del siglo XX. Entonces a mí me choca muchísimo y yo sé que evidentemente hoy día continúa habiendo gente religiosa y que después de la Segunda Guerra Mundial es verdad que hubo un resurgir de la fe y que había un grupo de autores que eran muy religiosos, desde Tolkien a Graham Greene. También sé que después de la Segunda Guerra Mundial hubo exactamente lo contrario, una pérdida de la fe, después de Auschwitz, ¿qué nos queda? ¿En qué podemos creer? Normalmente los grandes hechos suscitan las dos cosas a la vez, un renacer de la fe y una muerte de la fe. Pues en mi caso, yo no entiendo que en el contexto histórico en el que esto está pasando haya un punto de inflexión como ese. No me lo creí. Entonces, la novela estaba siendo excepcional, eran unos personajes absolutamente creíbles, con unas historias absolutamente verosímiles, y de pronto ocurre eso. Pero es que encima, en la segunda mitad de la novela, hay no un milagro, no, varios milagros. Hay varios milagros. E incluso se habla del hecho de que hay un personaje que, como fue bautizado en su infancia, está inducido ya a ser creyente. Eso que te lo explique la religión es una cosa, pero eso no es científico. Yo estoy bautizada y eso no tiene nada que ver con mi fe. Entonces, que se explique como un hecho verídico y comprobado, a mí me rompe la narración. Sé que hay gente que no le ha pasado, aunque tampoco es creyente. Sé de gente que sí, que le ha pasado igual que a mí. La novela es extraordinaria de todas maneras y la recomiendo infinitamente. Creo que no es una obra maestra. En esto no estoy de acuerdo con mi amiga Ana, que para ella es una obra maestra absoluta. Ella fue la que me la recomendó. Yo durante la lectura tenía una sensación de que aquí me falta algo y cuando leí el epílogo de Mario Vargas Llosa me quedó claro porque él te explica por qué, en su opinión, no es una obra maestra. Te dice que en esta obra no hay suficiente ambición ni suficiente pasión. Graham Greene escribe de forma demasiado comedida, demasiado calculada, no se deja ir. Muchas veces las grandes obras maestras de la literatura no son obras perfectas, en absoluto. Podemos poner 1000 ejemplos, desde Moby Dick, donde Melville perdió hasta el narrador y luego lo recuperó al final de la novela, hasta Los Miserables, hasta, no sé, son libros que son absolutamente geniales, pero a veces tienen páginas de más, tienen partes muy pesadas. Son libros que se podrían depurar, pero es igual, son tan increíbles, son tan desmedidos, que esa es su grandeza. Y a esta novela parece que le falte eso, le falta espontaneidad, le falta dejarse ir. Yo creo que Graham Greene tenía el talento suficiente, pero no dejó que la locura aflorara.
no sé cómo decirlo, precisamente en el prólogo que tengo de Los Miserables, que también es de Mario Vargas Llosa. Yo aún no he leído novelas de Mario Vargas Llosa, pero he leído este epílogo y ese prólogo, que son maravillosos. Y creo que es en ese prólogo donde dice que Víctor Hugo fue un loco que se creyó que era Víctor Hugo. Y creo que esto plasma muy bien lo que quiero decir. Es decir, los genios al final están locos. Y es ahí donde reside su éxito, su genialidad. Pero no querría dar una falsa impresión. Es una novela magnífica que recomiendo muchísimo y seguro que la volveré a leer. También he leído La casa infernal de Richard Matheson, novela norteamericana de 1971 que claramente bebe del argumento de La maldición de Hill House de Shirley Jackson, que es un poco anterior, es de 1959 creo. Tiene incluso personajes parecidos, pero si en La maldición lo que había era más bien atmósfera y pasaban pocas cosas, en esta novela lo que hay es mucha más acción, mucha más violencia y también incluso sexo. No me ha convencido en absoluto. La empecé a leer bien, me gustaba, la primera mitad está entretenida, pero la segunda mitad ya se me ha hecho mucho más pesada, mucho más superficial, mucho más vulgar y mucho más tópica. Tiene escenas que me han dado miedo, tiene alguna frase buena, atmosférica sobre la casa, sobre todo al principio, pero luego me ha parecido, no sé cómo decir, ¿sabéis cómo esas películas de serie B, tipo Piraña o Tiburón 2, que son muy entretenidas, muy efectistas y muy efectivas, pero que no te llenan? Pues algo parecido. Si os gusta el género, creo que os gustará, pero si no, no creo que sea para vosotros. El lenguaje es bastante sencillo, bastante mecánico, bastante artificial. No me ha llenado en absoluto. Stephen King lo deja muy bien, dice que es de todas las novelas sobre casas encantadas, La casa infernal es la más aterradora que se ha escrito jamás. Destaca sobre las demás como las montañas despuntan sobre las colinas. Yo entiendo que está hablando sobre todo de lo que os digo, que es efectiva pero efectista. Eso es positivo o negativo, según como lo veáis. Lo dejo a vuestra libre elección. Después leí varios cuentos, algunos de ellos los escuché en audiolibro. Me han encantado todos, he tenido mucha suerte. El primero de ellos fue Wakefield, un cuento de 1837 de Nathaniel Hawthorne. Ya sabéis que yo mantenía una relación de amor-odio con este autor norteamericano. Leí en su día La letra escarlata, que me gustó, pero me decepcionó. Me pareció una buena historia, muy bien contada, pero que se podía haber explotado muchísimo más. Y luego leí La casa de los siete tejados, que es uno de los frustres más grandes de mi historia, porque es una novela bellísima, escrita con una maestría inigualable, pero que no te cuenta nada. Yo no sé aún ni cómo acabó, ni de qué. Bueno, sé el planteamiento está muy bien explicado, pero luego no se llega a ninguna parte. Bueno, pues me he reconciliado, gracias a Wakefield, con Nathaniel Hawthorne. Me ha parecido un cuento extraordinario, tanto en su forma como en su fondo. De algún modo es un cuento precursor de las narraciones cortas tanto de Kafka como de Herman Melville, que era muy amigo de Nathaniel Hawthorne, y era un cuento que fascinaba a Jorge Luis Borges. Es un cuento absolutamente perfecto que nos cuenta cómo Wakefield, que es un hombre casado, no es un hombre extraordinario, no es un hombre fuera de lo común, pero sí que es propenso a los misterios y un poco vanidoso, y un buen día se despide de su esposa alegando que se va de viaje y lo hace para no volver jamás, y él lo sabe. Ya ha alquilado previamente un apartamento en la calle de al lado a la de su hogar y allí se instala en secreto y se dedica a espiar qué es de su esposa, qué es de sus conocidos y qué es de su vida sin él, con resultados absolutamente desconcertantes. Es una historia muy original, muy sorprendente, muy cruel en su fondo, muy bien escrita, para mí es perfecta. El texto está absolutamente depurado, está narrado como con mucha calma, con mucha tranquilidad, las reflexiones son muy sosegadas. Por otra parte, también es muy interesante la doble narración que tiene, porque el cuento empieza con un narrador que te cuenta que ha leído en un periódico esta historia, pero esta historia sin saber prácticamente nada, sabiendo, hombre, que se fue de casa con esta intención, tal y cual. Y entonces este narrador hace una elucubración sobre lo que él cree que ha pasado con detalle. Entonces te intenta explicar realmente qué pensaba cada personaje, con lo cual es más amplio, más profundo y es muy bonito.
lo he escuchado en un canal estupendo de YouTube que se llama Sara Narraciones. Sara es una actriz de doblaje, se nota muchísimo, tiene una voz preciosa y entona muy bien. Espero hacerme con este cuento porque la verdad es que me ha gustado tanto que lo quiero tener. Hay una edición fantástica de Nórdica Libros que me tengo que hacer con ella. Sin duda volveré a leer las novelas de Nathaniel Hawthorne. Pienso que a lo mejor no tenía la madurez suficiente para leerlas, lo que os digo siempre, a veces hay momentos vitales diferentes, pues tal vez casi 20 años después, pues a lo mejor es el momento. Después escuché también en audiolibro La muñeca de la modista, un cuento de Agatha Christie de 1961, que también me ha encantado. Yo no soy de audiolibros, ya lo sabéis, a mí me cuesta prestar atención, pero he descubierto que mientras hago bicicleta, que yo mantengo una lucha contra mis piernas y tengo que hacer ejercicio cada día, es muy duro para mí tener por fin media hora libre y tener que hacer ejercicio, entonces a veces intento leer mientras estoy en la bici, que ya es el colmo, y ahora he descubierto que los cuentos en audiolibro sí que los escucho bien. Y este ha sido, el canal, es un canal que se llama El Desván de los Cuentos Perdidos. Es extraordinario. Las voces diferentes que llegué a imitar. El chico que lleva el canal con la música que pone, alucinante, me encantó. Creo que no lo hubiera disfrutado más de haberlo leído en físico. El cuento trata la historia de una tienda de modistas donde un grupo de mujeres vivirán una terrible angustia, una terrible y creciente angustia, cuando una muñeca aparezca en la sala de costura y nadie recuerde haberla llevado hasta allí. Nadie recuerda que sea suya y la muñeca empieza a moverse. Cada vez que la miran está en un lugar diferente, pasan todo de cosas inexplicables. Agatha Christie juega con la clásica idea de ese juguete que en vez de ser bonito, cariñoso y aportar paz al hogar, lo que hace es provocar un clima de terror, porque parece que esté viva la muñeca, parece realmente que piense por sí misma. Entonces es un cuento efectivo y efectista en el mejor sentido, muy bien narrado, con muy buen pulso narrativo. Los personajes están brillantemente presentados y con muy pocas palabras. Los diálogos son estupendos y al final está bien, no os puedo decir nada. La narración es muy ágil y Agatha Christie no pretende aportar respuestas, sino que lo que quiere es crear una atmósfera inquietante, una atmósfera de expectación también, y lo consigue con creces. Después, de nuevo en el canal de Sara Narraciones, he escuchado un cuento de Lovecraft titulado El clérigo malvado, de 1939, que también me ha encantado. Es muy breve. Al parecer no es exactamente una obra de Lovecraft, sino que es un fragmento de una carta que le escribió a un amigo y en la que le contaba un extraño y terrible sueño que había tenido. Ya sabéis que yo de momento había fracasado terriblemente con Lovecraft, había leído En las montañas de la locura, una novela que, como os dije, no es mala en absoluto, tiene cosas buenísimas, el estilo me gustó muchísimo, me pareció una narración muy calculada, con un vocabulario muy rico, con un clima muy conseguido, pero me faltó humanidad, ya os dije. Pues en cambio, este relato me ha parecido que tenía lo mejor de lo que yo había leído de momento de Lovecraft. Me ha parecido un cuento muy original, muy breve, muy conciso, muy bien narrado, con muy buen pulso narrativo y con un final de lo más impactante. El cuento trata de un hombre, que es el narrador, que es acompañado por otro a un ático antiguo y oscuro, que al parecer tiene que ocupar, no se explica exactamente, se nota que es un sueño la narración porque hay cosas inconexas. El caso es que el acompañante le dice que no permanezca nunca en el ático de noche, al parecer el antiguo inquilino había muerto de forma violenta, y sobre todo que no toque un extraño objeto que hay encima de una mesa, que tiene un aspecto terrible. No te aclaran exactamente por qué. No os cuento más, pero me ha parecido una historia totalmente pesadillesca, magnífica. Después leí El librero, un cuento de 1987 de Roald Dahl. Yo de este autor solo he leído Matilda, que me gustó muchísimo, y también tengo este recopilatorio de Alfaguara de los cuentos completos, de hecho el librero también está aquí, y solo había leído el primero, que no me había dicho nada, es un señor tocho, pero este del librero me ha gustado muchísimo. De verdad que casi había olvidado el tono brutal que caracteriza a este autor británico de origen noruego. Es muy bestia en sus premisas, es como muy seco en la narración. La historia trata de una librería londinense de Charing Cross Road, donde los clientes no son atendidos y los libros tampoco. El propietario, que es el señor William Baggage, se pasa la vida en la trastienda con su ayudante, la señora Total, y ahí se pasan el día leyendo
el Who is Who, el quién es quién, donde sale la vida de todas las personas famosas y ricas del momento, y también las necrológicas. Entonces tú de entrada no sabes qué es lo que hacen ahí y por qué pasan de su negocio hasta el punto de que los clientes tienen que entrar en la trastienda para pagar, si es que pagan, si no se van y nadie se entera. ¿Qué es lo que hacen en la trastienda? ¿Qué es ese negocio que se traen entre manos? Entonces poco a poco iremos conociendo el misterio, que no tiene nada de romántico y no tiene nada que ver con los libros ni con los libreros. De hecho, este libro sería como la antítesis de la novela 84 Charing Cross Road de Helen Humph, que es de 1970, que sabéis que a mí no me gustó mucho, pero esa novela tiene una visión muy bucólica de los libros y de las librerías. Pues aquí nada de eso. El estilo es absolutamente bestia y la mirada de Roald Dahl pues es mucho más incisiva, aguda y poco romántica. Se trata de un cuento muy original y muy interesante, narrado con mucho humor, con mucha ironía, con un final para mí inesperado. Yo jamás lo hubiera imaginado y además tragicómico. Yo no pude evitar reír a carcajadas. Como anécdota, contar que originalmente se publicó en la revista Playboy. Sí, no sé por qué les pareció que era un libro tan porno. Sí que tiene cosas un poco eróticas y un poco burdas. Es que los personajes son absolutamente grotescos, miserables y son incluso físicamente, es que esto es una cosa que consigue Roald Dahl, físicamente son como insultantes. Es un algo muy extraño y las ilustraciones de esta edición, por cierto, lo plasman muy bien. Es que los dos son dos personajes, nunca mejor dicho. Bueno, y ahora vamos a por mi abandono. No sé si finalmente lo abandonaré del todo, porque pensar que tengo que volver a leerme las 150 páginas que ya me he leído es que no vale la pena. Pero es que no sé qué hacer con él. Se trata de La casa junto al camposanto de Sheridan Le Fanu. Bueno, me sabe fatal, se lo pedí a la editorial y me lo mandaron muy amablemente. Yo de él ya había leído Carmila. Me gustó mucho. Carmila no es una gran novela, es una de las primeras novelas de vampiros. Tiene un tono clásico, es sencilla pero es muy agradable. Es una historia que gusta mucho, a mí me encantó. La disfruté mucho y la volveré a leer. Pero esta novela, yo no sé qué me pasa con ella. Es que además desde la primera página no me hallo, no sé lo que me están contando, no lo sé. Hay un montón de personajes que no son presentados, que están hablando todos a la vez, que no sabes quién es quién y estoy absolutamente desolada, porque además el punto de partida parecía muy bueno según la sinopsis. Y ya lo hemos visto además y no acabo de entender hacia dónde va esta novela. Luego, allá por la página 70, de golpe se anima porque hay como 2 o 3 capítulos que son novela de fantasmas, pero buena, buenísima. Se habla de una casa donde hay una familia que se instala y hay una mano que se aparece en las ventanas, que llama a la puerta. Da un miedo terrible, es genial, muy gótico, pero luego vuelve a perderse. Y dices, pero ¿por qué no sigue toda la novela igual? Yo aún no me he hallado. No entiendo de qué hablan. Es una cosa muy extraña. Es como cuando Dickens tiene muchos personajes, pero los lleva perfectamente y sabes perfectamente dónde está cada uno y están muy bien descritos, aunque sean demasiados. Pues aquí lo mismo, pero que no lo hace igual, no lo sabe llevar igual Sheridan Le Fanu. Y claro, además estoy desesperada porque antes de empezar esta novela me compré Di con el diablo y otros relatos extraordinarios de esta novela de la colección gótica de Valdemar, de Sheridan Le Fanu, y también compré La habitación del dragón volador y otros cuentos de terror y misterio. Y pienso, Dios mío, ¿y si no me gustan? Me habéis dicho que empiece por Deacon. No sé, yo igual lo sigo intentando, pero ¿sabéis aquello que no tienes ganas de leer? Igual no es mi momento. Sé de gente muy lectora y que tiene mis mismos gustos, que les ha gustado mucho y además el estilo del autor les ha encantado. A lo mejor soy yo, no me hagáis mucho caso, ya me diréis si alguien lo ha leído, yo estoy desesperada. Luego también leí un par de libros de divulgación, así juvenil, que es Vikingos. Este lo tengo en catalán, también está en castellano. Bueno, estábamos viendo la serie en casa y entonces me cogieron ganas de saber algo más de los vikingos porque lo que te explican en la carrera es mínimo. Es una edición ilustrada chulísima, ahora os la enseño. Es el típico libro de divulgación juvenil que luego te lo lees y resulta que no sabías nada,
con lo cual va muy bien. Lástima que en la serie pasa lo que al final pasa en todas las series, que la primera temporada y la segunda, más o menos, acostumbran a estar genial y el resto, aunque técnicamente están muy bien ambientadas, las ropas están muy bien, los argumentos empiezan a perderse, los personajes empiezan a deconstruirse y es horrible. Las últimas temporadas han sido un disparate. Y luego también en esta línea, este libro de mitos nórdicos, donde salen Odín, Thor y todos esos dioses de los que hablan los vikingos y otras creencias de su cultura. A mí estos libros me encantan, son muy visuales, tienen un montón de información que no sabes y a los niños a veces les gustan. Y ya para terminar, que no acabamos nunca, estoy leyendo todavía ¿Dónde están los eternos?, la poesía selecta de Percy Shelley, de esta edición maravillosa. Llevo la mitad, lo estoy disfrutando mucho, pero voy muy lenta. Voy a poesía diaria o menos, cuando no tengo tiempo, porque además las leo varias veces para entenderlas bien. De momento, la que más me ha gustado es una poesía larga titulada Alastor o el espíritu de la soledad. Me ha encantado. Tiene incluso una explicación previa del mismo Shelley para que entiendas bien el contenido. Y es que esa explicación también es maravillosa y de un nivel, bueno, madre mía, ya os seguiré contando. Y eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas, seguramente con la reseña de El infinito de un junco de Irene Vallejo. Leed mucho.